Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. ¿Ahí me escuchan? Excelente. Entonces ahora sí los vuelvo a saludar, porque antes estaba hablando solo. Los vuelvo a saludar y les vuelvo a decir que esta clase tenemos material didáctico. Menos didáctico que GeoGebra, pero no importa. Y que desde arriba me mandan a decir de que les avise que actualicen su preferencia de carrera, por si decidieron, no sé, tuvieron alguna crisis vocacional, existencial o algo por el estilo. Recuerden que pueden dejar las preguntas de matemática abajo, creo que hay un link mientras estamos en la clase, y pueden ir dejando las preguntas ahí. La clase de hoy. Si recuerdan respecto a la clase de hoy, si recuerdan la clase del lunes, como esta es una sesión entre comillas especial, en este capítulo vamos a tratar las transformaciones isométricas, pero no cualquier tipo de transformación isométrica. De acuerdo al programa de estudios de primero, tenemos que saber identificar regularidades. Lo puse en rojo. Y no se olvide esta parte en rojo porque va a ser re importante en un par de diapositivas siguientes. El tema es que no le interesa rotar en cualquier sentido, no le interesa rotar en cualquier grado, no le interesa, por ejemplo, reflejar respecto a cualquier cosa, le interesa aquellas transformaciones que produzcan regularidades. Y en ese sentido, las transformaciones en el plano, estas cosas llamadas isometría, lo van a confundir de 3 formas. Lo van a confundir con estas 3 palabras. Lo van a confundir con semejanza, congruencia e igualdad. Recuerda no decir igualdad porque es feo. E igualdad. La palabra isometría significa que hay misma forma. O sea, las cosas que nosotros tomamos. Por ejemplo, tengo este triángulo, mi triángulo didáctico hoy día. Y este triángulo lo traslado, lo roto, realizo cualquier cosa. El tema es que conserva la misma forma. Y en ese sentido tenemos 3 palabras mágicas llamadas semejantes, congruentes e iguales. Vamos a decir que las cosas son semejantes cuando se parecen en forma y son distintas en magnitud. Esa parte lo vamos a ver con homotesia en el siguiente capítulo. Vamos a decir que son congruentes cuando son iguales en forma, iguales en tamaño, pero ocupan distintos lugares en el espacio. Entonces yo tengo un triángulo acá, tengo otro triángulo acá, y si los dos ocupan el mismo lugar espacial, significa que son iguales. La igualdad hace referencia a la posición y a la misma forma, a la medida, a las mismas cuestiones que eran congruentes, pero están en el mismo lugar físico. Y eso es una de las cosas que tenemos que aplicar fino en geometría. No podemos pasar de esta parte de geometría sin hacer esa diferencia, porque si no, después entramos a semejanza y imagínese, yo le digo que estos triángulos son semejantes y usted me dice, sí, profe, son iguales estos triángulos, este triángulo de acá que es más chico y este triángulo de acá que es más grande, son iguales. No, pues no puedo usar la palabra igual porque tienen que ser semejantes. Son semejantes, son congruentes o son iguales, son 3 conceptos distintos. Ojo con eso. Se los dejo anotados acá de todas formas. Y le subrayé en rojo el tema de la posición para que tenga muy claro eso.
Y las transformaciones isométricas que vamos a estudiar esta clase son 3. Traslación, rotación y la tercera, que siempre se me olvida, que es reflexión, que hoy día no se me olvida. Entonces, las traslaciones quiere decir que entra un punto y se mueve la misma cantidad. Ojo, acá, fíjense, la magnitud del vector traslación. Concepto clave, de nuevo, le vuelvo a decir la palabra clave de esto. Magnitud del vector traslación. Y ahí es donde usted se tiene que devolver a la clase y mirarme con una cara, no me puede mirar porque estamos en clase en línea. El tema es que sí puede poner una cara de trasero en esta parte cuando yo le diga magnitud del vector traslación, porque tiene que saber vectores al revés y al derecho y tiene que acordarse que la distancia de las cosas está dada por básicamente Pitágoras, x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso en una raíz gigante. Se lo anoto en un segundo con esto. Y hice algo mal. Ya. El tema es de es que las traslaciones pueden ser en 3 direcciones. Ojo, direcciones, no sentidos. ¿Se acuerda que los vectores tenían magnitud, dirección y sentido? Y el sentido dependía de esto. El sentido era para dónde apuntaba la flecha, la dirección era esto y esto. Y dependiendo de la dirección, dependiendo del sentido, era para dónde poníamos la flecha. Entonces, acá le puse 3 tipos de traslaciones típicas. La traslación directamente en el eje de las Y, la traslación en el eje de las X y la traslación en el eje... una traslación más compuesta, que no es paralela a alguno de los ejes. Entonces, la traslación se refiere a que la vamos a denotar por un f de x, y. Ojo, f de x, y, esta cosa tiene cara de función. ¿Por qué? Porque es una función. ¿Qué quiere decir esto? De que existe algo que entra, que se transforma, que si le gusta la analogía media anglosajona de las funciones, se transforma y lo lleva a otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Entra una cuestión, una preimagen, y lo transforma en una imagen. Conceptos claves también de funciones, para que le dé una vuelta. Entonces, ¿qué le van a preguntar cuando esté en la PSU? Le van a preguntar por la traslación aplicada, por el punto x, y que estaba antes de trasladarlo, o le va a preguntar por el punto resultante después de una traslación. Punto resultante después de una traslación, la tercera es la más falta porque le tienen que dar el de entrada y le tienen que dar el vector traslación. Entonces usted lo único que hace es sumar las coordenadas del vector traslación a cada uno de los puntos de entrada. Más allá de eso, de el mambo de coordenadas, no es mucho más. En este ejercicio, yo les pregunto, fíjense ahí, nosotros tenemos menos 2, menos 1 y denotamos f de menos 2, menos 1, por ahí, en el punto en rojo, como el punto resultante a la traslación. Entonces, hay muy poca gente hoy día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disculpen, me fui para allá. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? En primer lugar, tenemos que ubicar en el sistema de coordenadas dónde está el punto en rojo. Entonces usted se fija que está en el 1, menos 2. Se fija acá y transforma f de menos 2, menos 1 igual a menos 2 más, ojo, le sumamos un vector a b, que va a ser nuestro vector de traslación, y eso nos va a dar menos 2, 1. ¿Qué quiere decir esto? De que a nuestro vector de entrada le sumamos un a y un b y nos dio un vector de salida. Entonces, por lo que nos están preguntando acá es por la traslación que se aplicó. Y acá, como solamente tenemos que igualar el menos 2 igual a menos 2, nos da que la iguala a 0. Después, como transformamos esta parte de menos 1 más b,
calculamos el b que nos da b igual a 2. Entonces, para un f de x, y, un punto, entre un punto, sale un punto transformado solamente en sus coordenadas de y. Eso quiere decir de que si tenemos un punto cualquiera, vamos a subirlo. Y a todos los puntos que tengamos, los vamos a subir en la misma cantidad en el eje de las y. Para las traslaciones en el eje de las x, ¿cómo denotamos eso? Denotamos que, o sea, haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes, este es el mismo tipo de ejercicio, h, en este caso, menos 2, menos 1, nos da que menos 2 más a, estamos aplicando una relación a, b. Eso quiere decir que estamos haciendo exactamente lo mismo que estábamos haciendo en vectores, suma de vectores. Al punto le aplicamos un vector cualquiera. En este caso no es un vector cualquiera, le aplicamos este vector de traslación y nos da 3, menos 1. Si se fijan en el punto, esto es una traslación solamente en el eje de las x. O sea, yo tengo un punto en x allá, acá, y tengo un punto en x allá. Que en este caso la x se mueve de menos 2 hasta 3. ¿Qué quiere decir eso? Que trasladamos en 5 unidades en el eje horizontal ahora al punto, a un punto cualquiera. Entonces denotamos que, nuevamente entrada, h de x, y igual a x más 5, solamente en coordenadas de x, y. Se me perdió un poco el mouse. Ahí está. Y la siguiente traslación es la traslación compuesta por vectores de x e y. Eso quiere decir que el vector que vamos a mover ahora podemos descomponerlos. Disculpen. Descomponerlo en coordenadas de x, o sea, en longitudes lo vamos a mover en x unidades, en este caso a, y lo vamos a mover en b unidades hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que si entra menos 2, menos 1, sale 2,2. Lo ubicamos en el eje cartesiano, 2,2, y nos da que g de menos 2, menos 1 es igual a 2,2. Nuevamente volvemos a hacer lo mismo. Menos 2 más a, menos 1 menos b. Es igual a 2,2. Como esta cosa son coordenadas en el eje cartesiano, las coordenadas en x tienen que ser igual a las coordenadas en y. Mucho ojo con eso. Y tenemos que a es igual a 4. Menos 2 más a es igual a 2. Eso quiere decir que nos movimos 4 unidades en el eje de las x y nos movimos 3 unidades en el eje de la y porque menos 1 más b es igual a 2. Eso quiere decir que la tercera traslación que aplicamos, g de x, y, es igual a lo que está anotado acá. X más 4 e y más 3. La siguiente, las traslaciones, bueno, así para cerrar esta parte de traslaciones y hacer la parte más importante de todo. Las traslaciones son muy importantes dentro de primero medio, por dos razones. Implica que usted comprende bien vectores. Implica que uno como alumno va a cachar que estas cuestiones se mueven en tanto... O sea, me puedo ubicar espacialmente bien. Y si me puedo ubicar espacialmente bien, significa que voy a... O sea, no significa directamente. Significa... Es más probable de que usted grafique bien funciones, de que realice transformaciones isométricas no triviales, o sea, que por ejemplo lo rotamos frente a un punto cualquiera o qué sé yo, o reflejamos respecto a una recta cualquiera, de forma correcta. Y vamos a aplicar el tema de composición de funciones para toda esta parte. Acá va a ver para qué sirven de verdad la transformación. Entonces, rotaciones. Las rotaciones tienen la siguiente característica, que es muy importante de que tengan en claro esto. Las rotaciones son rotaciones en 90, en 180 y 270. Bueno, también 360, que no tiene ningún sentido porque en el fondo le damos la vuelta completa al círculo. Perder el tiempo es gratis. Eso quiere decir que las únicas rotaciones que se va a estudiar, que vamos a estudiar ahora, van a ser las rotaciones de múltiplo de 90. 90, 180, 270, 360,
El resto que en el fondo es darle una vuelta más al círculo. Y vamos a definir como rotaciones en sentido positivo. Ve que le puse por ahí arriba el más y el menos. Rotaciones en sentido positivo, las cosas que estén en sentido horario. O sea, en sentido antihorario. Este ejemplo era mejor cuando la gente usaba menos relojes digitales, asumo. Hoy día, 2016, mi celular tiene hora digital, así que no funciona muy bien. Uno intenta hacer lo mejor que puede con los ejemplos antiguos. Entonces, rotaciones positivas hacia allá, rotaciones negativas hacia allá. O sea, los negativos van en el sentido de las manecillas del reloj, para allá. Los positivos van en sentido contrahorario, antihorario, contra las manecillas del reloj. Entonces acá les traje las rotaciones completas en 90, 180 y 270 del punto 3,2. Las rotaciones son 90, la de acá. Rotaciones 180, la de acá. Ojo, 180, esto es una línea recta respecto. Si se fijan, forman una línea recta. Las de 90 forman una línea perpendicular. La de 100, la de 270, la que está acá, también forma perpendicular la línea. Pero la intersección es distinta con la circunferencia. Y ahora que les di harto tiempo para fijarse en esto, ya ubicaron dentro del... Asumo que ya deben haber ubicado dentro de esta circunferencia qué coordenadas son interesantes. Si se fijan, 3,2 lo rotamos en 90, nos da menos 2,3. Después rotamos ese, o rotamos el 3,2 y lo rotamos de nuevo y nos da menos 3 menos 2. Y nos da 2, menos 3. Entonces acá es donde se tienen que acordar de la parte de que... Voy a volver un poco. Regularidades. Acá no estamos estudiando cualquier tipo de transformación. No estamos estudiando transformaciones de 89 grados, por ejemplo, de cualquier otra cantidad. ¿Por qué no? ¿Por qué nos interesa solamente el de 90? Porque las rotaciones de 90 grados tienen esa característica. Transforman las coordenadas de acá. Fíjense acá. Transformamos las coordenadas de X, las movemos a la parte de Y. Las coordenadas de Y originales se transforman acá de forma negativa y pasan a ser las coordenadas de X. Esta parte, si se la explico al aire, va a quedar en el aire. Así que se lo traje acá, con muchos colores. Es como las chicas superpoderosas que se hacían con flores, colores. Bueno, las transformaciones isométricas superpoderosas se hacen con colores. Esto es más chistoso cuando había más gente viendo los juegos. Entonces, las transformaciones en X, o sea, las coordenadas en X, cuando las rotamos en 90, pasan a ser coordenadas en Y. La misma magnitud pasa a ser en Y. Después, la magnitud en X, si la rotamos de nuevo en 90, pasa de nuevo, y así. Yo les recomiendo solamente aprenderse esto, rotaciones en 90 grados. No le ponga mucho ojo a las demás, pero póngale ojo a la composición. ¿Por qué? Porque usted va a llegar a enfrentarse al señor PSU, y el señor PSU va a ser bastante desgraciado y se va a poner nervioso, va a tener, qué sé yo. Van a haber un montón de factores que le van a influir y quizás le jueguen en contra. Entonces, claramente, si tengo que aprenderme la menor cantidad de cosas posibles, me voy a aprender la menor cantidad de cosas posibles. Yo les recomiendo que se aprendan la rotación en 90 grados. ¿Por qué? Porque la rotación en 90 grados de X, Y es llegar y cambiar las coordenadas. Primero cambiamos las coordenadas, ponemos Y, X, y después nos acordamos. Después nos acordamos. No se está perdiendo mucho, Jesús.
Entonces, en esta clase de día jueves de matemáticas, por hoy día, x, y, copiamos las coordenadas, las damos vuelta. Fíjense acá, tenemos las coordenadas de allá, las pasamos acá. Y vamos a hacer la siguiente, vamos a cambiar el signo de las coordenadas en x. Acuérdense que si está en el primer cuadrante, esta cuestión va a pasar al otro cuadrante acá. Entonces, lo que les va a interesar, primero, segundo cuadrante, vamos a tener que x, y, las coordenadas en x en el fondo pasan a ser las coordenadas en y, las coordenadas en y pasan a ser las de x, pero en este cuadrante van a ser negativas, entonces tengo que ponerle un menos. ¿Por qué me interesa que se aprenda esta? Solamente esta. Y no me interesa que se aprendan, por ejemplo, la de 270 o la de 180. Porque podemos definir transformaciones sucesivas de rotaciones de 90 grados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué volada está hablando el profe? La volada que está hablando el profe es que la rotación de 180 la podemos escribir como rotación de 90 de rotación de 90. O sea, tenemos el punto acá, ¿cierto? Lo rotamos en 90 grados, nos da menos y, x. Ahora, como sabemos que damos vuelta a las coordenadas y le cambiamos el signo a la que está la segunda coordenada original, quiere decir que si rotamos en 90 esta, nos da esta y la volvemos a rotar esta coordenada acá, esta coordenada, esta que era preimagen, esta que es imagen, esta la tomamos de nuevo como preimagen de una rotación de 90 y esto nos da como imagen una rotación de acá, una rotación de 180 grados en total. Entonces las rotaciones de 180, las rotaciones de 270, bueno, las de 360 son perder el tiempo, pero las de 270, por ejemplo, son tres rotaciones sucesivas. Ojo con eso. Las de 180 son dos rotaciones sucesivas. Entonces no tenemos por qué aprendernos la rotación, la regularidad de 180. No tenemos por qué aprendernos la regularidad de 270. Podemos solamente aprendernos la de 90, nos ahorramos tiempo. Y hacemos esto. Componemos funciones. Para esto servían las funciones. La composición de funciones. Para esto le servía la PSU. Entonces tenemos que rotación de 90 de x, y, cambiamos las coordenadas en x, cambiamos las coordenadas en y, nos da coordenadas en y acá. La cambiamos de lado, le ponemos negativo a la primera coordenada resultante. Volvemos a hacer una transformación de 90 grados y nos da que la primera cambiamos de lado de nuevo las coordenadas. Y nos da que son menos x menos y. ¿Me cachó o no me cachó esta idea? Bueno, si no me cachó, como hay poca gente en la clase hoy día, ahí le cuento al final de esta parte. Y podemos repasar esta parte, así que no se preocupen mucho. El hecho es que podemos componer rotaciones y nos dan otras rotaciones y es maravilloso. Es maravilloso esta parte, exactamente eso. Entonces, para continuar con transformaciones, vamos a ver la última transformación del día, antes de entrar en composición de transformaciones, que es la parte fuerte de esto. Porque en el fondo no me interesa mucho, como profe no me interesa mucho que se aprendan esto de memoria, me interesa que lo sepa aplicar. Simetría axial, bueno, la PSU le va a pedir aplicar eso, así que obviamente me interesa que esta parte va a ser simetría axial. La simetría axial quiere decir que que en el fondo es un espejo. Tenemos esto y lo reflejamos respecto a esta recta. ¿Qué distancia se conserva acá? Porque acuérdense que las isometrías conservan distancias. Este punto de acá está a la misma distancia de la recta que este punto de acá. Y así, la misma distancia de la recta de acá, la misma distancia de la recta del de acá. Entonces, simetría axial quiere decir que si yo estoy haciendo una simetría respecto a algo paralelo al eje de la Y, en este caso y igual 0, lo que voy a conservar van a ser las coordenadas en y. O sea, esto va a estar
a la misma altura. El punto de entrada va a estar a la misma altura del punto de salida. Simetría respecto al eje de la Y. Y lo que se va a cambiar va a ser las coordenadas, o sea, la distancia en X es la que usted va a reflejar. Entonces tenemos acá, tenemos por allá, se las voy a anotar con el puntero, tenemos esta distancia, y la distancia que se conserva es esa. Si tenemos X, Y, eso quiere decir que la distancia X es la que se conserva, se mueve para allá, menos X, Y. Para el caso de las cosas que sean paralelas al eje de las X, lo que conservamos son la distancia o sea, conservamos la verticalidad, no puedo decirlo, verticalidad, ahí sí, verticalidad de los puntos, y lo que cambiamos es qué tan arriba está. O sea, conservamos la coordenada vertical y estoy mintiendo. Conservamos la coordenada en las Y, en las X, y cambiamos las coordenadas de la Y. ¿Por qué? La distancia, disculpa Cami, se lo voy a reexplicar así. Tenemos un punto X, Y de entrada, y el punto de salida va a ser aquel, ojo que estamos reflejando respecto a la parte en rojo, el punto, la distancia que vamos a conservar va a ser esto que está en azul, es más chico. Y la distancia de este punto a esta recta va a ser la misma que del punto que nos va a dar como resultado a esa recta. O sea, reflejamos las coordenadas que están en Y. Si por ejemplo acá tenemos 3,1, acá nos da 3,-1. Es lo mismo que teníamos acá, que en el fondo teníamos que reflejábamos la distancia que estaba, la distancia en el eje de las X, entonces nos daba X acá y nos da menos X ahí. Esta parte las vamos a anotar en un resumen, así que no sé, les recomiendo anotar el resumen. Simetría axial quiere decir que reflejamos las cosas. Este no es respecto a cualquier cosa. ¿Por qué no es respecto a cualquier recta? Bueno, lo podemos generalizar para cualquier recta. ¿Por qué nos interesa que esta recta... ahí está. No había encontrado el lápiz. Ah, tenemos lápiz de nuevo. Ya. ¿Por qué nos interesa esta recta tan especial de... Voy a pegarme esto. Y vamos a anotar un poco más abajo. ¿Por qué nos interesa solamente la recta y igual x? ¿Por qué no nos interesa, por ejemplo, la recta? Que está extraño Está muy extraño la pizarra. ¿Por qué nos interesa la recta y igual a x? ¿Y puedo configurar el color de esto? Excelente. Voy a anotar con negro, porque en celeste sí que no sé. Pésima idea usar esta cuestión. Ya. Vamos a devolverlo. Nos interesa la recta y igual a x por lo siguiente. Porque quedó peor esta cuestión. Ya. Porque la recta igual a x presenta la siguiente regularidad. Cualquier cosa que yo refleje respecto de igual a x, un punto cualquiera x, y, ese punto tiene la gracia de que el punto resultante, la preimagen de ese punto, x, y la imagen de ese punto va a ser las coordenadas cambiadas. Si entra x, y, lo que va a salir va a ser y, x. Esa es la gracia de esta regularidad. Apreté cosas que no debería apretar. Ya. Tengo que cambiar a... Ahí está. Siguiente. Entonces, el caso específico de esto es simetría central. La simetría central no vamos a darle mucho énfasis hoy día, porque, si se fijan, el que entra x, y, el que sale es menos x, menos y.
Entonces acá es donde, no sé, como que me inspira algo. Así como que no sé qué podría hacer. Así como simetría central. Oh, ¿qué pasó allá atrás? Ah, ya caché. Veo que hoy día traje más cosas teatrales. No, hablando en serio, la rotación en 180 grados es lo mismo que una simetría central. Esta parte tenganla anotada ahí. Entonces, la tabla de resumen que le traigo es esta. Una traslación, la anoté como T a, B. Eso quiere decir que lo estoy moviendo en A, B. El X, Y lo estoy moviendo en A en la X y en B en la Y. Es lo mismo que suma de vectores, que es lo que operamos la clase pasada. Rotación en 90, que como le iba diciendo, empezó hace 29 minutos, estimada Yaque. Pero llegó a la parte chora, así que no se preocupe. Si usted se viene integrando ahora, le presento el resumen de lo que llevo hablando harto rato para que lleguemos a transformaciones isométricas, que en este caso son composición de transformaciones isométricas, que es la parte pelúa. Las rotaciones de 90, les decía que, se lo vuelvo a decir, las rotaciones de 90 son las que más nos van a interesar. ¿Por qué? Porque podemos componer rotaciones de 90 de rotaciones de 90 y nos van a dar rotaciones de 180. Y podemos componer, por ejemplo, rotación de 90, rotación de rotación de 90, de rotación de 90, de rotación de 90. O sea, 3 veces. Y eso van a ser 270 grados. En el fondo lo que le estoy queriendo decir es que es una composición de funciones. La simetría en X quiere decir que es algo, una recta en X. En X lo que se mueve son las Y, lo que se conserva es las X. Y una rotación en Y, lo que se conserva son las Y, lo que se mueve son las X. Y la simetría respecto Y igual X, X, Y igual a Y, menos X. O sea, cambiamos la X por la Y y nos da. La composición de funciones se utiliza para el siguiente. El tipo de ejercicio PSU que se pregunta es composición de funciones. Así que, bueno, no es cualquier tipo de función. Son funciones que son transformaciones isométricas. Las transformaciones isométricas, si no le preguntan por función, le están regalando el ejercicio. Así que dígale gracias a quien sea que se le haya ocurrido. Si es que le aparece composición de funciones, composición de transformación isométrica, por ahí andamos con más problemas. ¿Por qué? Entonces, supongamos que este tipo de ejercicio de repente aparece. Supongamos que queremos rotar en 180 grados 3,2, que está por allá en el punto en negro, respecto al punto en rojo. ¿Cómo hacemos esto? Entonces ahí tenemos que acordarnos del concepto clave que les decía la semana pasada. O sea, la clase pasada, donde hablábamos acerca de que la posición depende de una referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en 0,0 y queremos rotarlo respecto a 1,1, nosotros solamente sabemos rotar respecto a 0,0. Entonces, ¿qué transformación isométrica podría ser la clave para dejar el 1,1 en el 0,0? Traslaciones. ¿Qué dijo, profe? Traslaciones. Ya. Parte importante, traslaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que al 0,0 se le aplicó una traslación de 1,1 para que llegue a 1,1. O sea, todo este mapa estaba trasladado en una unidad en X, una unidad en Y. Así que lo que vamos a hacer para devolver el 1,1 y rotar esta cuestión respecto al origen es realizar una traslación de menos 1,-1, con la intención de que el punto en rojo que nos estaban pidiendo rotar respecto a allá, 1,1, nos quede en 0,0. Como ahora rotamos como ahora sí podemos rotar el 2,1 respecto a 0,0, entonces ahora se tienen que acordar de cómo rotar los puntos. Damos vuelta, déjenme anotar por acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para rotar las cosas? Rotación
en 90 grados de 2,1. ¿Puedo borrar acá? No, no puedo borrar. 2,1. Quería decir que tomábamos las coordenadas en Y, las poníamos en X, tomábamos las coordenadas en X, las poníamos en Y, y después como este punto que estaba acá, nos iba a quedar en 1,2. 1,2. Oiga, pero profe, esta cuestión como que no tiene cara de quedar en 1,2 por ningún lado. Exacto. Porque no es cualquier 1,2, son las mismas magnitudes las que se conservan. Pero es el signo el que le cambia la X. Entonces, copiamos para allá, para allá, para allá, cruzado, y le ponemos un menos en la rotación de 90. Eso quiere decir que el punto simétrico de esto va a ser 1,2, que va a quedar por ahí. Y como que si ponemos por ahí, ya, tiene cara de estar en 90 grados. O sea, esta cuestión está ahí. Ahora, como nos da menos 1,2 el resultado de esto, y trasladamos en menos 1,1, ahí es donde entra en juego Ahí es donde entra en juego el tema de la composición de funciones. La función identidad. La que nos decía que la cuestión que la movíamos y después la devolvíamos quedaba donde mismo. Ahí está el menos 1,2. Este debería ser menos. Ignore esa parte de abajo. Se la tapo para que no la vea. Ahí está. Acabo de estar. Ahí está bien. Y lo que volvemos a hacer es trasladar en 1,1. ¿Por qué? Porque no sabíamos rotar respecto a cualquier punto. Lo que yo le acabo de enseñar, lo que le acabo de repasar, o en realidad lo que probablemente se lo enseñó su profesor en primero medio, es traslaciones respecto al origen, rotaciones respecto al origen, simetría respecto a rectas muy específicas, y igual a 0, x igual a 0, x igual a y. Son ese tipo de rectas las que usted sabe operar. No saben operar las demás. Cuando tenga una recta distinta a esa, tiene que aplicar una traslación. Fin. Hay que aplicar una traslación. Entonces, repaso de todo esto. Teníamos un punto que originalmente no era un origen. Y nos pedían rotar respecto a 1,1. Lo que hicimos fue mover el origen para allá. Entonces le restamos 1. Aplicamos una traslación de menos 1,-1. Después lo que hicimos fue, como ahora sí teníamos el origen del 2,1, aplicamos la rotación respecto a este nuevo origen. Y nos queda que son las coordenadas en X, las dejamos como coordenadas en Y, las coordenadas en Y las dejamos como coordenadas en X, pero negativas. Y después volvemos al eje anterior. O sea, si aplicamos una traslación de menos 1,-1, después tenemos que aplicar la traslación de 1,1. En el fondo lo que está haciendo es sumar 0. Y eso quiere decir que el punto resultante es 0,3. Es fácil de hacer. Es algo complicado de entender un poco. Pero espero que le haya quedado extremadamente claro esto. ¿Por qué? Porque implica de que entendieron de manera, pero si entendieron esta parte, entendieron de manera perfecta la composición de funciones. Ojo, traslación, rotación, la rotación después lo devolvemos y nos queda que 0,3. Entonces, el punto resultante es la rotación de 90 grados respecto a 1,1 de 3,2, trasladar menos 1,1. Le aplicamos la traslación de menos 1,1 a todo lo que está en el plano. Rotamos respecto al punto X, Y, respecto al origen, al nuevo origen en este caso, y devolvemos al punto al sistema de coordenadas origen. Esto es muy importante que tengan en claro que la posición depende de la referencia. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia,
comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.